Bueno, hoy día llegamos a la última jornada de esta sesión de los tres webinars del programa Pilares Básicos y justamente cerramos con un tema que yo diría es uno de los más importantes, ya sea por el nivel de justamente inspecciones de Sunafil, también que muchas veces nos solicitan los clientes y que es un tema muy álgido, ya que también, bueno, a escala de nivel Perú es uno de los motivos por el cual se multan mucho las empresas, que son los motivos también por el cual provoca accidentes y también temas de salud ocupacional, ¿no? Que justamente es la matriz del IPRC. Lo que hoy día vamos a ver justamente el objetivo es, más allá de conocer cuáles son las definiciones del IPRC, cuáles vendrían a ser algunas pistas para justamente poder reforzar la implementación del IPRC. Ya me ha pasado que en varias auditorías, varias inspecciones que hemos podido llevar a nuestros clientes, la gestión de seguridad que habían dejado era muy básica. Y ese tema, esa mala praxis, perdón, usualmente es muy común de ver hoy en día. Es por eso que existen lo que había mencionado, ¿no? Muchos accidentes, existen muchas multas por el tema de Sunafil y también temas de incumplimiento frente a homologaciones, ¿no? Así que, bueno, el objetivo básicamente de hoy es poder brindarles este conocimiento y también estas pistas de cómo poder desarrollar de forma correcta, ¿no? El tema del IPRC. Vamos a ver como que una mirada fresca, una metodología que nosotros usamos, que también se lo vamos a mostrar, para que también puedan enriquecer justamente los conocimientos que ya tienen algunos en temas de seguridad, ¿no? De igual forma, cualquier consulta que puedan tener o quizás más que nada en el tema de nuestra metodología, nuestra forma de ver el IPRC, lo pueden hacer en la caja de comentarios. Me voy a detener unos segundos justamente para poder revisarlos y leerlos, ¿no? Bien, empezamos por lo básico. ¿Qué es una matriz IPRC? Según las siglas, es justamente la identificación de peligros y riesgos, conjunto pues con los controles que puedan ameritar. Ese es el IPRC. Identificación de peligros y riesgos y controles. Ahora, hay que saber primero, hay que desglosar un poco esta terminología, ¿no? Primero, ¿qué peligros vamos a identificar? Pues peligros como ya lo hemos escuchado muchas veces, quizás en capacitaciones o charlas. Peligro es todo lo que nos puede ocasionar un daño. Por ejemplo, ahora que estamos en este tema de cambio de clima, a veces hace calor y a veces hace frío, nuestro cuerpo todavía no se adapta, ¿no? Y sucede lo que es muy común, que vendrían a ser los resfriados. Pueden ser los resfriados, las alergias. Algunas personas en oficina o en su casa, bueno, suelen abusar un poco del aire acondicionado o la calefacción, ¿no? Entonces, justamente estos son algunos escenarios que probablemente no vemos en las oficinas, que puede representar un peligro. El tema del cambio de temperatura. No sé si conozcan el término estrés térmico, pues el cuerpo humano, justamente, no me acuerdo muy bien la valoración, eso sí, les voy a compartir la bibliografía en el grupo de WhatsApp, pero el cuerpo humano tiene un rango hablando en temas de temperatura, tiene un rango donde es más propenso a enfermarse o quizás a bajarse o subir la presión por temas de la temperatura del ambiente. Imaginemos que estemos encerrados en una oficina de forma administrativa 8 horas sentados con el aire acondicionado pues a 19 o 20. Y el momento de salir tomar nuestros refrigerios o salir quizás de la oficina, ya viene todo el calor encima. Entonces, acá estamos desconfigurando, por así decir, la temperatura normal de nuestro cuerpo. Entonces, viene lo que vendría a ser los resfriados, las jaquecas, puede ser el tema de estrés, puede ser el tema de la presión. Entonces, justamente entrando un poco o regresando otra vez a la definición de peligro, es justamente esto, ¿no? Todas las situaciones que nos puedan ocasionar daños. ¿A quién? A los trabajadores, puede ser el tema de los contratistas, a la visita, también a los clientes, en caso nos vienen a inspeccionar, o también a los proveedores.
todas las personas que justamente van a ingresar dentro de la organización, ya sea para supervisión o para dejar algún tipo de producto, van a estar expuestos a ciertos tipos de peligros, ¿no? Y el riesgo, justamente lo que dice el texto, es la probabilidad de que este peligro se materialice. Me ha sucedido, por ejemplo, una anécdota que fuimos a auditar a una empresa en Piura y sabemos que Piura es una ciudad muy caliente, en especial aún más en esta temporada del año, ¿no? Y pues la auditoría duraba 3 días y los 3 días en cada establecimiento que íbamos el aire acondicionado estaba a su máxima potencia. Sentías que estabas en un ambiente muy frío y cuando salías quizás a otro ambiente era mucho calor. Lo que nos sucedió justamente y fue algo que salió en el tema de hallazgos en esa auditoría fue que, bueno, las personas, los trabajadores, ya están acostumbrados, ¿no? Algunos eran residentes de tiempo en Piura, pero otros eh, alojaban personal de Lima, que justamente se transportaba para ese tema de auditorías. Entonces, se pudo identificar, Ay, ¿cuál número es? Jorge, por favor, tu apoyo. Listo, gracias. Entonces, justamente se pudo identificar esos peligros y esa probabilidad de riesgo, ¿no? Al momento en este escenario que les había colocado, ¿no? Bien, entonces, algunos conceptos claves. Ya hemos mencionado un poco sobre qué es peligro, que vendría a ser todo lo que nos pueda ocasionar un daño, y el riesgo, que vendría a ser la probabilidad de que ese peligro se haga realidad, ¿no? Que ese peligro se materialice. La evaluación de riesgos, pues, es una evaluación sobre esos dos puntos principales. Si, por ejemplo, ya hemos determinado cuáles son los peligros y también cuáles son los riesgos, la norma o la ley justamente me indica que tenemos que evaluarlos para ver pues su nivel de probabilidad y también su nivel de impacto, que eso lo vamos a ver más adelante. Y pues finalmente la medida de control, ¿no? Una vez que hayamos identificado justamente el nivel de riesgo de esta actividad, vamos a poder proponer algunas medidas de control, ¿no? Según lo que es muy sonado, vendría a ser la jerarquía de controles. Eso es un poco la definición, es para recordar un poco lo que ya sabemos, lo que ya hemos sido instruidos, ¿bien? El marco normativo legal. Bien, tenemos mucha normativa legal que está justamente ligada al tema IPRC. Principalmente, pues, la ley que ya conocemos, la ley 2893, en sus artículos 57 hasta el 65, justamente habla el tema de cómo poder identificar cuál es la importancia, cuántas veces se tiene que hacer, y ahí también van a haber diversos tipos de modificatorias. La última modificatoria del IPRC justamente se dio por un caso, un accidente mortal que hubo en una de las instalaciones de McDonald's. Fue muy sonado, salió en la tele, donde, bueno, dos trabajadores estaban haciendo sus actividades habituales y murieron electrocutados. Justamente la causalidad era que el piso estaba mojado y habían cables expuestos, entonces murieron electrocutados, ¿no? Y a raíz de ello se pudo justamente modificar esa normativa legal, ¿no? Bien, ahora sí, avanzando un poco bien, ya sabemos la definición, sabemos que hay mucha normativa legal que está asociada al mismo, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a empezar a hacer el IPRC? Pues iniciamos según las siglas, ¿no? La letra I, que vendría a ser la identificación de peligros. Ya sabemos que la definición me dice que es todo lo que me pueda causar daño, pero ¿cómo puedo aplicar esto en mi trabajo o quizás en mi vida cotidiana? Ya había colocado el ejemplo del aire acondicionado, pero hagamos algo más práctico, ¿no? Para las personas que somos administrativos, pues tenemos los peligros, bueno, todos compartimos el mismo peligro, ¿no? Que vendría a ser el trabajo sentado, el trabajo
sedentario, ¿no? Donde estamos muchas horas justamente sentados en nuestras oficinas, en una posición incómoda, ya sea que la altura de nuestra computadora, de nuestra pantalla sea muy baja, puede ser el brillo, el nivel de iluminación que hay en la sala. Todos esos factores justamente son cuestiones que me pueden causar daño. Si estoy trabajando y no tengo la luz adecuada, voy a forzar la vista o me puede causar resequedad. Entonces, eso es un peligro. El mismo ejemplo, ¿no? Estoy sentado y tengo una mala silla, pues me va a dar problemas de la columna. Me va a dar quizás hormigueos en las extremidades, una mala circulación de sangre. No sé, si mi escritorio está sucio, pues puedo desarrollar algún tipo de dermatitis o también puede ser un tema de bueno, se me fue el término, resfriados, algo por el estilo, ¿no? Entonces, van a haber diferentes tipos de peligros que pueden surgir de una sola actividad. Entonces, un tip que les puedo dar para el tema de identificación de peligros, justamente es poder primero conocer la actividad que estamos haciendo. Los de SOMA, los que trabajan supervisando, los que son ingenieros de seguridad, justamente son los encargados de hacer ese tipo de matrices. Tenemos que justamente conocer primero qué actividad está haciendo en operaciones. Si somos una empresa de sector construcción y vamos a hacer un hiper-C de, por ejemplo, vaciado de concreto, tenemos que saber cuáles son todos los pasos de vaciado de concreto. Puede ser que exista un exceso de cargas, ¿no? De la persona que está haciendo esa labor. Entonces, eso sería, pues, mi primer peligro que estamos identificando. Que, bueno, sabemos que los sacos de cemento tienen un peso considerable. Me parece que llegan hasta los 45 kilos, ¿no? Y hay algunas marcas que he visto que son 50 kilos. Entonces, usualmente estos sacos los transporta una sola persona. Entonces, ahí tenemos justamente el primer peligro que estamos identificando, ¿no? Que es manejo de cargas excesivas. ¿Y eso qué me puede ocasionar? Pues dolores de la espalda, dolores en la rodilla, puede ser también el tema de los brazos. ¿Qué más me puede ocasionar? Como es polvo, puedo desarrollar algún tipo de alergia. Puede que ese polvo lo respire o quizás tenga irritación de la piel, como es la dermatitis, o me cae en la vista. Entonces, hay diferentes factores que justamente salen de una sola actividad. Entonces, este primer paso justamente es poder identificar de forma clara qué actividades voy a analizar y cuáles son todos estos factores que pueden ocasionar un daño, ¿no? Siguiendo con la jerarquía de controles, pues, no, primero, antes de irnos a la jerarquía de controles, hay diferentes tipos de peligros. Ya he mencionado, ¿no? Puede, haber un tema el mismo ejemplo de vacío de concreto, ¿no? Puede ser un tema ergonómico. Si estoy cargando de una mala forma, pues los sacos que voy a transportar. Puede ser que muchas veces el vacío de concreto se hace al aire libre, ¿no? Sin suficiente sombra, sin las condiciones adecuadas. Entonces, puede ser un tema de golpe de calor, puede ser un tema de fatiga, de trabajos estresantes. Entonces, justamente lo que nos menciona la ley es que existen cinco tipos de peligros, ¿no? Que ser los físicos, pueden ser los químicos, ergonómicos, psicosociales. Existe una diversidad de tipos de peligros justamente para poder determinar qué control voy a aplicar. Esa es la lógica, ¿no? Si hablamos de temas de que una persona está cargando sacos de cemento o arena, pues un control, primero, o bueno, identificamos que es un peligro ergonómico, ¿no? Y un control podría ser brindarles fajas, puede ser brindar algún tipo de carretilla o hacer un procedimiento, una política que justamente ese tipo de sacos lo carguen dos personas, ¿no? Entonces, esto es un poco el inicio, ¿no? Poder identificar cuáles son esos tipos de peligros.
Ah, y justo acá está el ejemplo en la parte operativa, ¿no? Puede ser trabajar bajo el sol, cargar y descargar objetos pesados, usar herramientas de trabajo defectuosas. Justamente todos estos, aunque sea un poco extenso, es el pilar justamente para construir un hiperset. Y acá es donde la mayoría de profesionales nos equivocamos, porque justamente cuando hay auditorías, cuando hay inspecciones, no han identificado todos los peligros que realmente existen en la actividad. Obviamos justamente esta parte de abajo que menciona los tipos de peligros físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, de acá es justamente donde salen la mayor parte de multas, la mayor parte de incumplimientos, eh, y pues lastimosamente también las partes de accidentes. Si nosotros primero no sabemos qué actividades realizan en el proceso, ni tampoco hacemos una correcta identificación de peligros, por lo tanto, no voy a tener controles. Y si no tengo controles, mi personal se va a accidentar. Entonces, eso justamente es el pilar de todo este tema del I+C, ¿no? Bien, y acá en el tema de riesgos, ya hemos hecho la primera parte interesante, que es identificar los peligros, ¿no? Y ahora nos toca el tema de identificar cuáles son los riesgos. Ya había mencionado que los riesgos es toda la probabilidad de que ese peligro ocurra. Si yo estoy identificando, a ver, por ejemplo, acá estoy colocando trabajar bajo el sol, pero bueno, si vemos que en las instalaciones tienen una carpa, tienen un punto de hidratación, tienen recursos justamente para prevenir el golpe de calor, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál sería el nivel de riesgo? ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Alta o baja? Si la empresa ya ha tomado justamente las acciones pertinentes, ¿no? Antes de nuestra gestión. Entonces, claro, obviamente la probabilidad sería baja, ¿no? Bajo ese esquema que le he mencionado. Esa es un poco la secuencia, ¿no? Primero identificamos los peligros y después identificamos justamente los riesgos, que vendría a ser, pues, la consecuencia, ¿no? Si tenemos el peligro de trabajar bajo el sol, ¿cuál creen ustedes que sería, pues, la consecuencia de ello? Puede ser la insolación, desmayos por el tema del golpe de calor, deshidratación, y vuelvo, resequedad de la piel, resequedad de los ojos. ¿Y qué sucede cuando existe una resequedad en la piel? Pueden existir las heridas, las laceraciones, porque justamente nuestra piel se ha vuelto más rígida y más delicada. Entonces, por cualquier actividad que hago, se parte. Puede ser que también desarrollemos cáncer de piel, inclusive, si estamos mucho tiempo expuestos al sol. Entonces, los riesgos justamente hay que verlo de esa forma, ¿no? Como las consecuencias del peligro. Y justamente eso es esta primera parte, ¿no? Eso es el cuadro que usualmente se utiliza, donde justamente estamos identificando, primero, cuáles son los puestos de trabajo de la actividad que voy a identificar. Bueno, acá tenemos gerencia general, los gerentes en general y también sus asistentes, ¿no? Es un puesto administrativo. ¿Y cuáles serían primero los peligros de esos puestos administrativos, suponiendo que es estar sentado pues en una computadora, ¿no? Primero tenemos el primer peligro que es trabajar con la PC. Acá pues quizás pueden incorporar mayor detalle, ¿no? Trabajo con PC durante 8 horas consecutivas o quizás trabajo con PC en jornadas extensas. Algo que quizás podamos nutrir aún más en el tema de la identificación de peligro, ¿no? ¿Cuál sería el primer riesgo? Exposición de radiaciones, fatiga visual. Acá todavía no están mencionando el tema ergonómico, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Escalera del edificio. ¿Qué puede pasar en la escalera del edificio? Nos podemos caer. Puede que esté mojado, ¿no? Y nos caigamos. O puede ser que no tenga las barandas necesarias o esas lijas de seguridad que se ponen en cada escalón, ¿no?
También en labores administrativas, pues justamente tenemos el tema de la iluminación. Puede ser, como había mencionado, ¿no? Que la iluminación sea o muy alta o muy baja, y justamente eso lo que hace es forzarnos la vista. Y claro, así es como se ha relacionado la consecuencia, que es fatiga visual. También tenemos el tema de justamente una oficina administrativa que existe en lo que vendrían a ser los armarios, los escritorios, estanterías. ¿Y qué puede pasar con este inmobiliario? Pues efectivamente nos podemos golpear. Algo común es que cuando estamos en oficina, siempre he notado que dejan justamente el cajón del escritorio abierto, ¿no? Y una persona puede pasar y puede accidentarse, o sea, puede golpearse. Así sea un golpe mínimo, un roce o algo, ya justamente, bueno, según la ley, tendríamos que hacer, tendremos que reportarlo y tomar acciones frente a ello, ¿no? Ese justamente es el primer paso. Lo que hemos hecho es identificar qué actividad vamos a mapear, ¿no? En este caso, pues, la actividad, bueno, se ha colocado en general para fines de ejemplo, ¿no? Pero la actividad vendría a ser labores administrativas comunes. Hemos identificado cuáles son los puestos de trabajo que están vinculados, ¿no? Saber quiénes son, porque puede ser que por puesto de trabajo sus actividades varíen, a pesar de ser el mismo proceso. Entonces acá, por ejemplo, hemos identificado gerencia general, las gerencias en particular, las asistencias, el jefe de proyectos, que también es una labor administrativa en ese caso, y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces hemos llegado, ya, entonces hemos llegado a la identificación, ya sabemos cómo hemos identificado y también le hemos colocado su riesgo, su consecuencia, ¿no? Ah, un momento, creo que también me faltó algo. Ah, ya. También el tercer paso, un momento, estoy moviendo la pantalla. Ya, ahora sí. Entonces, hemos hecho esos pasos, ¿no? El primero, identificar cuál es la actividad y también cuáles son los puestos de trabajo que están involucrados. Después, lo que hemos hecho es identificar justamente los peligros, que pueden ser muchos peligros como nuestro análisis nos permita, ¿no? Y finalmente, pues la consecuencia y el nivel de riesgo. Ahora, lo que la norma me pide justamente es poder establecer qué tipo de actividad es esta. ¿Es una actividad rutinaria, que es justamente lo que significa AR? Puede ser que también existan las actividades no rutinarias, que justamente son los que, si bien es cierto, hacemos muy esporádicamente, pero forman parte de nuestra actividad. Por ejemplo, en la labor administrativa, en específico en el área de contabilidad o finanzas, la mayor parte de operaciones se hace de manera digital, pero van a haber ocasiones, por ejemplo, en el tema de cheques, donde sí se tiene que apersonar justamente a los bancos, tienen que ir presencialmente a los bancos, ¿no? No lo hacen siempre, solo cuando el sistema pues falla. Y esa actividad, por ejemplo, hay que llamarla trámites, ¿no? Que es justamente una actividad, como había mencionado, no realizan, o sea, diariamente, pero justamente cuando sucede ese tipo de desarrollos es cuando más se dedican a hacer esa actividad, ¿no? Entonces, vamos a colocar así, trámite en el banco. Bien, no sé si lo logro ver bien, pero esa es la actividad que justamente significa una actividad no rutinaria, ¿no? Entonces, ¿qué peligros tenemos en esa actividad de trámite en el banco? Pues salimos, nos exponemos al tráfico quizás, nos exponemos al sol, al calor, a los robos, puede ser que quizás, eh, no sé, cualquier otro peligro que puedan identificar, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Puede ser el tema que la persona tenga un tema psicosocial, ¿no? O sea, cuando nosotros sufrimos, por ejemplo, de algún tipo de accidente o quizás robo,
y ya tenemos un estigma, ¿no? Tenemos miedo al momento de justamente salir en ese tipo de avenidas, ¿no? Entonces, eso es un tema psicosocial. Puede ser miedo, puede ser estrés. Entonces, acá lo que justamente estamos identificando es el peligro de esa actividad no rutinaria, que vendría a ser lo que ya les he mencionado, ¿no? El tema del trámite del banco y también justamente el riesgo, que vendría a ser el miedo, el estrés, eh, etcétera, ¿no? Esos son los que componen la actividad no rutinaria. Y también existe otro tipo de actividades, que es la actividad de emergencia. Usualmente ese tipo de actividad de emergencias la compone justo como menciona su nombre, ¿no? Eh, Puede ser siniestros, puede ser algún tipo de incendio, puede ser el tema de eh, inspirar gases tóxicos. Algo muy común que sucede justamente en labores administrativas, es muy común que no se identifique, es en la labor de limpieza, que están más expuestos justamente a al tema del peligro y riesgo. ¿Qué sucede en las labores de limpieza? Justamente pues tenemos el uso de productos químicos, ¿correcto? Esa persona pues está expuesta a eso. Puede que esté manejando ácido muriático sin guantes y que justamente les caiga un poco en la mano y se queme, ¿no? Hay una quemadura química. O quizás que mezclen productos de limpieza y eso crea un vapor, un gas, y nos intoxicamos todos, ¿no? Entonces, esas actividades justamente se denominan actividades de emergencia, o bueno, de tipo emergencia, porque son las que van a ir posteriormente en otro documento llamado plan de contingencia o plan de atención ante emergencia, ¿no? Siempre va a ser recomendable que en ese tipo de actividades, ya sea en labores administrativas, se pueda identificar justamente los tipos de emergencia, ¿no? Siempre va a existir este tipo de emergencia. Del tema de incendios, que haya un cortocircuito y se incendie la oficina. El tema de sismos. En su momento estaba el tema del COVID, pero ya tenemos más controles para justamente frenar esto. Entonces, hasta ahí ya hemos hecho justamente esta primera actividad, la identificación de riesgos. Hasta ahí ya tenemos la mitad del IPRC. Y ahora, la otra mitad justamente es evaluarlos, ¿no? Ya sabemos que en la oficina puede haber un tema de cortocircuito, porque los cables están expuestos y, no sé, hay cartón, hay papel alrededores, ¿no? Hay combustible, hay material donde justamente pueda avivarse el fuego, ¿no? Pero, ¿qué tan probable es que esta situación suceda? Y si sucede, ¿qué tan crítico es, ¿no? Y justamente eso es lo que nos habla el tema de la evaluación de riesgos, que puede ser mezclando métodos cualitativos como cuantitativos, ¿no? Que ahora les voy a mencionar cómo poder aterrizarlo un poco. Bien, entonces como estamos hablando de temas de oficinas, pues se hace una valoración, ¿no? En ese caso, nos salió que la probabilidad es una probabilidad 3 y la severidad es una probabilidad uno. Y justo coincide con nuestra metodología, que es un nivel de riesgo tolerable, que es no significativo, que es poco probable que ese riesgo pues exista, ¿no? En los demás puntos también vemos un riesgo moderado con diferente puntaje, ¿no? Tenemos que la probabilidad es 3 y la severidad también es 3. Y ahora, ¿cómo determinar esto? Si bien es cierto, la norma, la resolución ministerial 050, nos da formatos modelo del IPRC, pero no es el único, son formatos modelos. Nosotros quizás podemos justificar justamente la valoración. Nosotros podemos determinar para mí qué significa un 3 y para mí qué significa un 4 en nivel de probabilidad, ¿no? Y justamente eso son esos cuadros. La norma o la ley no llega hasta ese punto, no es tan específica. Lo que yo sí recomiendo es que puedan aterrizar de una manera más eficiente justamente el nivel de probabilidad que quieran medir. Por ejemplo, acá lo estamos dividiendo en cuatro partes. A ver, si se dan cuenta.
si se dan cuenta, estoy valorando el A, B, C y D para tener como resultado la probabilidad. Porque esa es nuestra metodología. Nosotros ya lo hemos validado en varias auditorías y es la metodología que usamos. Una vez que tengamos la probabilidad, eso pues se multiplica por la severidad y nos da ese resultado, ¿no? Y ya según nuestro mapa de calor, ese resultado tiene un significado. Así que voy a explicarles un poco qué significa A, qué significa B, la C y la D, ¿no? ¿Por qué lo hemos considerado de esa forma? Bien, en tema de probabilidad, ya, primero, lo hemos contabilizado del 1 al 5, que es de muy bajo hasta muy alto. Pero, ¿qué significa el muy bajo? Justamente, primero lo que medimos es cuántas personas están expuestas a esta actividad en preciso. Si, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la persona que hace limpieza. ¿Cuántas personas existen en ese puesto laboral, ¿no? Si es una sola persona, o quizás son tres, o es un equipo más grande, y eso lo vamos valorando, ¿no? En ese caso, comúnmente son dos personas, ¿correcto? Para cada jornada, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, por eso podemos colocar como que el primer punto, ¿no? Después, ¿cuántos controles existen en este tipo de actividades? Si es un operario de limpieza, lo que se le debería proporcionar son los EPPs. Su mascarilla, su toca, sus botas, mandil, si en caso aplica, los guantes. Entonces, esos son controles EPPs. Después, ¿qué más podemos proporcionarles? En cada producto químico hay una hoja de seguridad. Después pueden haber capacitaciones, puede haber inducción, puede haber material de seguridad. Entonces, ahí vamos identificando, ¿no? Si en caso cuenta con más de dos controles, pues lo colocamos un check. Si no, eh, ya vamos cambiando el valor, ¿no? Si en caso es una empresa pequeña, es una empresa, digamos, informal, que no proporciona ese tipo de medidas, podemos colocar esa sección, ¿no? Que nunca se ha planificado, que no se tiene. En capacitaciones, pues mide justamente si esa persona o esas personas tuvieron algún tipo de formación por la empresa, o si en caso ya tienen esa formación de experiencias pasadas, ¿no? Si es un operario de limpieza que ya ha trabajado en minería, imaginemos, ya tiene ese nivel de formación. Entonces, justamente lo podemos valorar, ¿no? Puede ser que sea de uno, que las personas entre un 90 y un 100% pues sí tengan los conocimientos necesarios. Y así sucesivamente, ¿no? Es una metodología que seguramente es la primera vez que lo vean y ese es el nivel de detalle que justamente se busca para poder valorar realmente el peligro y riesgo, ¿no? Y finalmente el tiempo de exposición, que tendría que ser cuántas veces se realiza la actividad, pues acá mencionamos al año, al mes, a la semana o si es todos los días laborales, ¿no? Y ahí pues hacemos un ponderado y justamente lanza un número, ¿no? Si acá es uno, acá es 5 y después, bueno, vamos ponderando, va a salir que, por ejemplo, en la probabilidad sea un número 3 imaginemos. Y ahí tenemos el primer punto de probabilidad, que justamente es eso que estamos viendo, ¿no? Se pondera y justamente sale que es un 3. Y ahora la severidad. La severidad puede ir del mismo sentido. A ver, antes de pasar con la severidad, tenemos una consulta de guión. ¿Esa estructura de evaluación de riesgos lo da la ley o es elaborado por usted? La ley va más orientado al sector minero, o sea, la metodología que nos ofrece. Me parece que son más puntos, no recuerdo bien ahora cuántos puntos se están considerando, pero esa es una metodología nuestra, que justamente nace a raíz de lo que nos proporciona la ley y también sumado a la experiencia que tenemos como consultores. Lo hemos hecho de esta forma justamente porque aterriza aún más lo que la ley nos proporciona. Es como un paso más allá de lo que la ley nos exige, ¿no? Y también la metodología ya fue validada por auditores Mintra y también por la misma Sunafil, ¿no? Tenemos
En la misma página de Sonofil se pueden hacer las consultas y por ahí también tenemos la validación de esa matriz, ¿no? Bien, entonces ya hemos elaborado la probabilidad. Con la severidad, sí pueden quizás hacerlo de esa forma específica. En esa oportunidad, pues les voy a mostrar el nivel donde hemos llegado, ¿no? Puede ser que una vez que este peligro se materialice, van a haber diferentes tipos de consecuencias, ¿correcto? Si, por ejemplo, se mezclan productos químicos de limpieza, se usan, por ejemplo, amoníaco, o sea, todos los que son productos corrosivos generan gases. Entonces, si mezclamos cloro con ácido muriático, genera un tipo de gas. Y este gas, por ejemplo, hacemos la consulta, ¿no? Este gas puede requerir primeros auxilios. Y la segunda pregunta es que si en caso sí requiere primeros auxilios, es de 0 a 7 horas de reposo. Pues no aplica, porque son gases y realmente tenemos que estar hospitalizados sin ningún tratamiento, ¿no? Entonces así vamos trasladando nuestras consultas en la tabla, ¿no? Se requiere primeros auxilios y puede requerir traslado de centro médico. Todavía no aplica. Aplicaría acá, en el punto 3, ¿no? Poniéndonos en el ejemplo, claro. Se requiere traslado de centro médico y de 3 a 7 días de descanso médico, que es un tiempo promedio justamente para ese tipo de peligros, ¿no? Si en caso yo me corto con una tijera, ¿cuál creen ustedes que sería el nivel de severidad? ¿El número uno o el número 3? Que puede requerir, claro, primeros auxilios, se pone una bendita, pero no supera las 7 horas de reposo, porque es un corte, bueno, superficial, ¿no? Como también puede haber que las personas utilizan guillotinas industriales, entonces ya no estamos hablando del número uno, quizás estamos hablando, si en caso existe el tema de amputación de dedos, de extremidades, bueno, ya estamos hablando un poco más, ¿no? Podemos hablar inclusive de un nivel 4 que puede existir una incapacidad temporal. Entonces, esto va a variar según la redacción que tengamos al inicio, en esa primera etapa de la identificación de actividades. Entonces, eso sigue un poco esa lógica, ¿no? Y bueno, finalmente, el cruce de la probabilidad con el impacto nos da justamente el nivel de riesgo, ¿no? Con el mapa de calor que seguramente ya sepan cuál es la definición, ¿no? Que es un cruce, por ejemplo, si mi probabilidad es nivel 3 y el impacto es nivel 5, ya sabemos que es un riesgo importante. Entonces, sí tenemos que tener actividades o acciones adicionales frente a ello, ¿no? Justamente eso es un poco lo que explica la ley y también lo que explica un poco nuestra metodología. Como ya hemos visto, tenemos un riesgo tolerable y otro moderado, ¿no? Entonces, nosotros podemos determinar a qué nivel de riesgo podemos atacar. Obviamente que lo recomendable es que a todo nivel de riesgo, sin importar si es tolerable, importante o muy importante, a todos los niveles de riesgo tenemos que tener actividades. Así que en este caso, pues, hemos incluido el tema de capacitaciones, el tema de desarrollar un manual de primeros auxilios, pausas activas, monitoreos. ¿Qué más dice acá? Sensibilización de 5 S en oficina. Entonces, dependiendo justamente de esa valoración, vamos a determinar cuál es el control más pertinente, ¿no? Hay una frase muy sonada que dice, no vamos a matar a una hormiga, pues con una bomba. Si hay actividades o perdón, peligros que han sido identificados como nivel de riesgo bajo, pues claro, habríamos que destinar el presupuesto para atacar ese nivel de peligro, ¿no? Si no, imaginémonos que a todo coloquemos monitoreos, a todo coloquemos actividades de ingeniería. El presupuesto de seguridad sabemos que es limitado, entonces tenemos que justamente poder priorizarlo, ¿no? Control. Esta pasión justamente
Por ejemplo, es muy común usar muchos controles administrativos porque es lo más rápido. Es el control más rápido y justamente es el control más usado, ¿no? Por también temas presupuestarios, que vendría a ser pues las capacitaciones, pueden hacer el tema de el manual, sensibilizaciones. Ya adentrándonos un poco más, ya pues por ejemplo estamos identificando los monitoreos, que son controles de ingeniería. Bueno, esos son los únicos ejemplos que se han puesto en la tabla, ¿no? Pero justamente esa es un poco la relación. Bien, entonces ya hemos llegado hasta acá. Ya sabemos cómo poder identificar justamente los peligros y también hemos podido valorarlos, ¿no? Y según su valoración, ya le hemos colocado ciertos controles. Ahora, bien, la norma no termina acá. Justamente en las siguientes tablas que dicen tipo y fecha son para poder determinar primero qué tipo de control estoy utilizando y también cuál es la fecha de seguimiento que voy a aplicar el control. Porque la norma justamente me menciona que después de un tiempo tengo que volver a valorar esos controles. Imaginemos que exista una actividad con un peligro de nivel alto y que solamente hagamos una capacitación acerca del tema. Puede ser que, claro, funcione, pero necesitamos más controles. Nada nos garantiza que el control que estamos implementando justamente prevenga el tema de accidentes. Pongámonos en el ejemplo del COVID, cuando recién sabíamos lo que era el COVID y había muchas personas que estaban contrayendo la enfermedad. Imaginemos que le hemos identificado la matriz, pero nuestro único control fue infografías. La consulta es, ¿la infografía va a detener que las personas se sigan contagiando de COVID? Pues claramente no, ¿no? Entonces, lo que la ley justamente me menciona es que una vez que ya hemos identificado qué control voy a aplicar y también la fecha, tenemos que esperar un tiempo, ¿no? Nosotros podemos determinar cuánto tiempo vamos a volver a evaluar el control para ver si el control fue eficaz y si pudo detener justamente el nivel de riesgo o no fue eficaz y fue una pérdida de tiempo, ¿no? Esto se le llama reevaluación. No está colocado en la matriz, les voy a compartir un ejemplo, una reevaluación, pero hasta ese punto tenemos que llegar. Así que espero que hayan podido comprender un poco cuál es la secuencia y justamente cuáles son la metodología que nosotros usamos, ¿no? Lo demás, pues justamente es las competencias del evaluador, las competencias de la persona que va a realizar el IPRC, que pues tiene que tener conocimientos especializados, ya sea del IPRC o de la actividad que estamos desarrollando. Tener conocimiento justamente, como había mencionado, ¿no? Las actividades de la organización, de rubro y también de la normativa legal. Bien, y acá está el último punto que estaba mencionando, el tema de la revisión periódica, que, bueno, básicamente es una responsabilidad compartida, ¿no? No solamente recae en nosotros los ingenieros de seguridad, sino también de la gerencia general y también de las personas. Sabemos que es muy común que eh, operadores no quieran usar PPs. Y por más que la empresa invierta en capacitaciones, en insumos, motivaciones, no quieren utilizarlo. Entonces, no solamente es una responsabilidad nuestra, sino también de los jefes inmediatos, de las personas que también realizan las actividades. Algunos errores frecuentes es el tema de realizar el IPRC desde el gabinete, sin ir justamente a campo, sin visualizar las actividades. Otro error es copiar el IPC de las organizaciones, por más que sean del mismo rubro. No quiere decir si yo me voy a la competencia y justo son el mismo rubro bueno, voy a decir con el rubro de construcción. Y sean el mismo rubro, no quiere decir que exactamente hagan las mismas actividades, porque las personas y los puestos de trabajo son diferentes. Puede ser que en una empresa un jefe de proyecto sea full administrativo y gabinete, pero en la otra empresa pues sí tenga que ser o sea, si tenga que ir a supervisar, tenga que movilizarse, coordinar con proveedores, va a variar mucho el tema del ejemplo.
Lo pueden tomar como un ejemplo, ¿no? Como una base, pero no hay que quitarnos ese chip que es un copy-pega. El otro punto es no contemplar los requisitos legales. La normativa legal siempre va a estar variando. Por ejemplo, ya se promulgó el tema de la radiación solar. Me parece que fue hace 2 meses, 3 meses casi, que es un requisito legal y pues justamente nos pide identificar en la matriz. Y finalmente, un error común es asignar controles genéricos. No todo se controla con capacitaciones. No todo se controla con infografías o comunicados. Hay que justamente, o sea, pueden formar parte de un control, no lo niego, pero igual habría que asignar controles más específicos a la actividad que estamos viendo. Bueno, y algunas recomendaciones finales. Sigo con lo mismo, conocer la actividad de donde vamos a desarrollar pues justamente el IPC, ¿no? Utilizar un lenguaje claro y técnico, porque eso lo va a leer también los trabajadores. Va a estar en el periódico moral. Registrar justamente la evidencia de la evaluación. Si vamos a colocar un control y también vamos a colocar una fecha de ejecución, pues tenemos que darle el seguimiento, ¿no? Tenemos que tener la evidencia de que el control sea implementado. Involucrar al comité y al supervisor de seguridad en esas actividades y pues siempre revisar la versión final con los trabajadores, ya que justamente ellos son los que ven directamente la actividad. Ellos son los que tienen más experiencia que nosotros haciendo la actividad que hacen. Entonces, ya saben qué productos utilizan, ya saben cuántas veces realizan esto, si hay jornadas nocturnas o no. Ellos son los que más saben de las actividades que realizan, ¿no? Bien, entonces hemos llegado al final del webinar.